Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, el tema que vamos a tratar hoy es la posible aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio que ya fue aprobado en la Cámara del Senado el pasado 14 de julio en segunda lectura. Yo quiero que veamos este análisis en dos direcciones. La primera, lo que esta aprobación representaría para la justicia en el país y sus ciudadanos. Y la segunda es la ligereza con que la ciudadanía apoya y celebra cualquier iniciativa que a primera vista algunos promueven para supuestamente favorecer a la población. Amigos, ya esta historia está muy adelantada para que caigamos en seguir con los ojos cerrados lo que algunos promueven como lo mejor. Para analizar este tema hemos invitado al abogado Juan Miguel Castillo Roldán, abogado y profesor universitario. Bienvenido, Juan Miguel. Hola, Mónica, gracias por la invitación. Siempre encantado de venir para acá, me siento como en mi casa. Bueno, la verdad es que Juan Miguel toca muchos puntos y hoy queremos tocar este de la extinción de dominio. Y la verdad, Juan Miguel, es que es cierto que a partir de la corrupción administrativa desatada y comprobada en los últimos tiempos en la República Dominicana entre funcionarios gubernamentales corruptos, esta propuesta de ley presentada como la panacea, el mejor escenario en el que los políticos corruptos serían obligados a devolver lo robado, caló mucho en la sociedad como un triunfo social. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Y las leyes, como casi todo en la vida, hay que verlas con lupa. Entonces pregunto, ¿será el daño peor que la cura? ¿Existen actualmente, sin esta ley, mecanismos por los que se pueda exigir la devolución de los bienes a funcionarios corruptos? ¿Por qué no se utilizan? En el caso de ser necesaria una ley con este fin, ¿se podría modificar este proyecto de ley para que no perjudicara a inocentes? ¿Es inconstitucional lo que se aprobó en segunda lectura como proyecto de ley de extinción de dominio? ¿Qué otros aspectos contiene esta ley que puedan perjudicar a los ciudadanos? Hago todas estas preguntas juntas como ejercicio para los escuchas, para que vayan cuestionándose y así entender mejor cualquier respuesta del abogado Castillo Roldán. Juan Miguel, desde hace casi 3 años yo señalé en este mismo programa el peligro de la aprobación de esta ley cuando la proclamaban en la Plaza de la Cultura. Explícanos los pros y los contras, porque no es que la ley no sea necesaria. Exactamente. Fue una de las exigencias, incluso para este nuevo gobierno, que hicimos los ciudadanos, de que se pudiesen recuperar los bienes sustraídos. Pero una cosa es eso y otra cosa es establecer un precedente que sería manejado por cualquier gobierno, corrupto o no, que se siente en esas sillas y podría tocar a ciudadanos que nada tengan que ver con la política. ¿Cuál es la situación y cuáles son los pros y los contras? Mira, Mónica, el proyecto de ley de extinción del dominio lo que hace es crear una figura jurídica. El término de extinción de dominio aparece mencionado en la Constitución Dominicana, por tanto, desde ese punto de vista no es tanto una novedad, porque el término existe ya en la Constitución, no definido, no tiene una regulación tensa, literalmente aparece mencionado en el artículo que tiene que ver con el derecho fundamental de propiedad. Entonces, la ley de extinción de dominio, amparándose en ese artículo de la Constitución, crea un mecanismo judicial iniciado por una investigación del Ministerio Público tendente a producir la privación del derecho de propiedad que recaigan sobre bienes que han sido obtenidos de forma ilícita. Eso es lo que pretende la ley. Es básicamente una herramienta
de combate del crimen organizado, de delitos serios como la corrupción administrativa, como el narcotráfico, como el lavado de activos. Y lo que tiene como meta ese proyecto de ley, en principio, es producir la confiscación y decomiso de esos bienes por esas causas de hechos ilícitos, a los fines de que esos bienes pasen a ser propiedad del Estado dominicano por vía de una sentencia, lo cual es correcto en el sentido constitucional, porque solamente puede privarse el derecho de propiedad por medio de un mecanismo legal, en este caso de una sentencia dictada por un juez competente, y que ese traspaso de la propiedad sobre ese bien, sea mueble o inmueble, se produzca sin contraprestación o sin indemnización al propietario original, en razón de que ese bien, cualquiera que sea su naturaleza, ha sido obtenido de forma fraudulenta. Entonces, esa es la teoría. Hay 7 países en Latinoamérica que han adoptado leyes similares. ¿Cuáles? Como por ejemplo Perú, Argentina está en camino a tenerla, México la tiene, Colombia la tiene. Y algunos puntos de nuestro proyecto de ley tienen coincidencia con una ley modelo de las Naciones Unidas. Hay muchos organismos internacionales que crean borradores de leyes modelo como una forma de armonización del derecho mediante soft law. Ellos crean leyes modelo para que los países vayan adaptando su normativa a los fines de lograr cierto nivel de uniformidad. Pero en Estados Unidos no está aprobada. Sí, hay leyes aprobada. parecidas en Estados Unidos, sí, correcto. Y en el caso de Naciones Unidas, en la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, hay una ley modelo que tiene algunos puntos coincidentes. Entonces, está orientado como una norma que establece un procedimiento, digamos, sobre derechos reales, sobre derechos sobre bienes, supuestamente con un carácter civil. Supuestamente, porque obviamente no comparto la postura de que tiene carácter civil, porque no lo tiene. Pero para terminar de explicarle a la audiencia de qué trata, antes de pasar a la cosa buena y a la cosa mala, sería una alternativa para perseguir el reintegro al patrimonio público de los bienes que han sido sustraídos por la corrupción administrativa y por el comportamiento deshonesto de los funcionarios, y sería como un shortcut, como un atajo, básicamente. ¿Por qué? Porque la ley de extinción de dominio podría lograr el decomiso de esos bienes sin que fuere necesario previamente una declaratoria de culpabilidad de la infracción a las leyes penales, lo que significa que podría iniciarse el proceso y terminarse el proceso sin una investigación larga, extensa, con muchas evidencias, con una declaratoria de culpabilidad que pudiera luego ser recurrida en apelación, recurrida en casación por ante la Suprema Corte de Justicia. Básicamente es pasar directamente a decomisar los bienes sin un proceso complejo de imputación de un delito y declaratoria de culpabilidad. En ese sentido, yo creo que la necesidad de tener una ley de extinción de dominio es casi una admisión de fracaso, en cierta forma. Yo y estaba mucha gente pensando, no quiere escucharlo. termina, para yo decirte lo ¿Y que por se qué me casi una admisión ocurre. de fracaso? Porque, primero, si el sistema de justicia, tanto en la actual administración como en la pasada, aquí todo el mundo tiene una cuota de responsabilidad, todo el mundo, operara con sus mecanismos de investigación, de obtención de pruebas, con un sistema de justicia objetivo, imparcial, eficiente, aquí la mora judicial es terrible, con seguridad jurídica, si realmente los procedimientos judiciales para la persecución de la corrupción funcionaran, esta ley ni siquiera fuera necesaria. Justamente eso era lo que yo Porque te iba a el decir. decomiso, la confiscación y decomiso, Mónica, se establece incluso del Código Penal napoleónico. En el artículo 11 del Código Penal, entre las penas que puede pronunciar un juez apoderado están la confiscación de los bienes que ha sido obtenido por medio del ilícito, y eso tiene cientos de años. Y no se aplica. Entonces, el Código Procesal Penal se refiere a la incautación de bienes, al decomiso, y como si fuera, y eso es del año 2002-2003, el Código Procesal Penal, y en el año 2017, cuando se aprueba la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos, también se refiere al decomiso de los bienes. Por tanto,
Desde el Penal, Código Procesal Penal y la Ley de Lavado de Activos, ya se establecían mecanismos judiciales de privación del derecho de propiedad sobre bienes que han sido obtenidos de forma ilícita. Y decimos, no es suficiente esto, porque el sistema de justicia ha incurrido en impunidad porque no castiga a las personas que incurren en delitos. Entonces, como no se logra demostrar, entonces vamos a elegir un atajo en el cual ni siquiera es necesaria la culpabilidad. Entonces, básicamente es una admisión de fracaso. Yo pensaba que yo lo había pensado mientras tú hablabas porque no era abogada. De hecho, hasta me sorprende que tú hayas dicho lo mismo que yo te iba a decir. Y es que esto, según tú has expuesto y según yo he visto a través de estos últimos años, es simplemente una declaratoria de que el derecho no funciona. Porque eso es. Entonces vamos y sin embargo en otras áreas no. Cuando nos vamos a los delincuentes, entonces ahí sí le protegemos que si no lo encontramos con las manos en la masa perfectamente, aunque tenga 20,000 fichas y sea un ratero, a ese no se le culpa. Entonces, pero si a una persona que robó y se tienen las pruebas, porque de estos imputados, que todos sabemos los nombres, se tienen todas las pruebas, que hubo casos mal sustentados, pero entonces volvemos a lo mismo. Entonces lo que quiero decir es que definitivamente el sistema no funciona, el sistema legal, el sistema de justicia, y tenemos que saltar esa parte para condenar, entonces que sea el imputado, el implicado, como se le quiera llamar, el que se defienda él mismo. Porque como decía el abogado Manuel Ramón Vázquez Perrota, habría que ver cuáles son los honorarios de un abogado calificado para poder salvar a cualquiera que se viera implicado en este tipo de cosas, que no fuese, porque yo creo que también la gente se está perdiendo y que cree que esto solamente es para políticos corruptos, y entonces ahí viene la segunda pregunta. Debería hacerlo. Pero es que no es solamente para políticos. No, el rango de acción yo puedo es demandar a brutalmente Ariel, que está aquí, amplio. decir que si él tiene una cámara y él se la robó, él la tuvo con dinero del narcotráfico, y entonces Ariel tendría que venir a demostrar de dónde él sacó el dinero para comprar esa cámara y que no fue del narcotráfico. Pero ¿qué pasa? Que Ariel seguramente no va a tener todo ese, que tuvo unos trabajitos que él hizo por ahí, se ganó 150,000 pesos y él no lo va a tener esos recibos. Entonces le pueden quitar la cámara. Mira, cuando el proyecto de ley establece los artículos sobre oferta probatoria y sobre el inicio del procedimiento por parte del Ministerio Público, que sería la entidad competente para iniciar la investigación, ya sea de oficio o sea por denuncia particular, establece que puede iniciarlo con información suficiente. O sea, por lo que el Ministerio Público entienda que es un dato suficiente para iniciar una persecución. ¿Qué es lo usual que el Ministerio Público considera suficiente para iniciar una persecución? Normalmente, y hablando con base en el Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal establece 3 tipos de infracciones para la forma en la que se realizan el procedimiento penal. Están las infracciones de acción pública, están las infracciones de acción pública en instancia privada y están las infracciones de acción privada. Dame 3 ejemplos. Entonces, infracciones de acción pública son aquellas infracciones que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir. Eso no es facultativo, tiene la obligación. Si el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho ilícito, como por ejemplo un asesinato, pues entonces no es una opción, ellos tienen que perseguir. Entonces, ellos pueden hacerlo de oficio o deben hacerlo de oficio, pero también puede motorizarse por vía de una denuncia de una persona o por vía de una querella de una persona. Una denuncia no convierte al denunciante en parte del proceso, mientras una querella sí. El querellante es parte del proceso, puede presentar acusación y puede constituirse en actor civil. Los demás casos de acción pública en instancia privada y acción privada tienen una connotación, valga la redundancia, más privada, más particular, como por ejemplo los temas de derecho de autor, por ejemplo. Eso es un ejemplo clásico. Porque el interés es muy particular del individuo ahí. Hay un espacio limitado de interés público en la persecución de infracciones que afectan intereses estrictamente privados. No es el caso de la corrupción. La corrupción afecta a todo el mundo. Es un tema de interés general del Estado y de bienestar
del buen funcionamiento del aparato estatal en toda su forma, tanto en el aparato de justicia como en la administración pública. Entonces, la ley debería estar orientada fundamentalmente a esos casos de corrupción, de narcotráfico y lavado de activos, porque son casos graves. Están incluidos, pero incluye mil otras cosas más, incluyendo temas de propiedad industrial, incluyendo incluso infracciones que yo personalmente desconozco los elementos constitutivos, como por ejemplo el enriquecimiento injustificado. Y cuando la ley lo menciona y lo define, dice que cuando una persona percibe un aumento patrimonial normal anormal en comparación con lo que normalmente percibe. Oye, qué cosa tan subjetiva. O sea, yo quiero saber si el objetivo es básicamente normalizar y estandarizar legalmente la pobreza, porque nadie tiene derecho a escalar. Entonces, cuando uno estudia derecho, los abogados, los profesores de uno siempre le decían, todo abogado tiene un caso, que es el caso que lo para. Lo que me están viendo, que son abogados, saben muy bien que eso es un dicho muy común. Sí. O sea que... Eso quiere decir que ese año tú no vas a ganar lo mismo que has ganado toda la vida. Claro, entonces, y sobre todo de que es independiente, Moria, que no tiene un empleo fijo, que ejerce su profesión, en este caso como la profesión del derecho, que es liberal, puede tener un incremento patrimonial producto de una actividad lícita del ejercicio de la consultoría o del litigio, pero si el Ministerio Público, con una ley como esa vigente, entiende que ese incremento no es justificado por información suficiente, entonces ellos pueden iniciar el procedimiento en el cual la persona tiene que demostrar la licitud de sus bienes. Entonces, ¿podrá demostrarlo? Sí, pero ya tiene el procedimiento iniciado, ya tiene que acudir a justicia, tiene que apoderar al abogado, ya tiene problemas. Ya tiene gastos, ya tiene falta de tiempo, ya tiene la perturbación. Y ese procedimiento tiene la peculiaridad de que también admite la imposición de medidas cautelares. O sea que en lo que se demuestra el hecho, o mejor dicho, la causa de extinción, porque no se imputa en el hecho per se, en lo que se demuestra la causa de extinción, ya tú tienes incautación e inmovilización de fondos y oposiciones. Porque si el juez lo ordena, la inmovilización, ya tú tienes un problema del tamaño de una casa. Entonces él dice la ley, bueno, pero el afectado puede demostrar los daños que está percibiendo producto de esa medida cautelar. Sí, ese es precisamente el tema. Es que ya te coloca a la persona, al afectado, en una situación de franca desventaja. Él arrancó perdiendo con una ley que primero es retroactiva, lo cual es inconstitucional, que establece causas de extinción de dominio con supuestos jurídicos que no tienen elemento constitutivo, como el enriquecimiento justificado, con una definición de enriquecimiento justificado completamente vaga y ambigua, con una facultad del Ministerio Público de iniciar bajo cualquier sospecha que ellos entiendan, y es la persona que en el escrito de defensa tiene que demostrar la legitimidad de sus bienes, con unos criterios de cómo se prueba la buena fe sumamente rigurosos. Tienen 8 causales. Busquen el proyecto de ley. 8 formas de demostrar la buena fe. ¿Cuáles son? Bueno, no sé memoria, pero por ejemplo, uno. Demostrar la documentación que acredita la propiedad del bien. Ok, significa que si usted está en un procedimiento, por ejemplo, de herencia, que es un ejemplo que yo uso bastante porque como soy abogado y asesoro diariamente, son casos que me llegan todos los días, y producto de un proceso de derecho de familia, como por ejemplo determinación de heredero y partición sucesoral, aún no se ha iniciado el procedimiento y de hecho no se hizo ni siquiera partición de bienes de sus abuelos o sus padres que fallecieron, y usted todavía no tiene los títulos de esos inmuebles, no tiene la titularidad con la matrícula de esos vehículos o de las cuentas bancarias, usted no puede demostrarlo porque no tiene documentación, porque no se ha iniciado el procedimiento o no ha terminado en todo caso. Entonces, bueno, tú puedes demostrar que un tribunal está conociendo de esa partición hereditaria. La ley te está diciendo que el proceso es independiente y autónomo de cualquier otro procedimiento civil. O sea que si yo le digo al fiscal y al juez, en base a esa ley, pero que estamos en un procedimiento de determinación de heredero y partición sucesoral, o de divorcio con partición de bienes, de la masa conyugal, ¿qué dice la ley? A mí no me importa, porque es independiente y autónomo de cualquier otro procedimiento. ¿Cómo? Y no se suspende el procedimiento, pero muchos de los procesos llegan a casación, que son conocidos esos recursos de casación por la Suprema Corte de Justicia. O sea que es un juez
conociendo un proceso de extinción de dominio, podrá seguir conociéndolo sin suspensión y sobreseimiento de la causa, aun cuando esté apoderada la Suprema Corte de Justicia. De cualquier caso, sea un caso penal o sea un caso civil, no lo digo yo, lo dice el proyecto. Entonces, ese problema de retroactividad, de creación de causas de extinción muy alegres, yo entiendo que, a ver, no son todas que son malas, porque habla de narcotráfico, muy bien, habla de contrabando, creo que habla de terrorismo, está muy bien, pero hay otras que son demasiado amplias. Una que yo la considero cuestionable, como por ejemplo temas de propiedad intelectual, y otras que me preocupan francamente como enriquecimiento justificado, me preocupan muchísimo. Pero cuando tú combinas todo eso, enriquecimiento justificado, con la flexibilidad y las prerrogativas exorbitantes del Ministerio Público para iniciar la investigación con cualquier indicio, con la autonomía de cualquier otro procedimiento retroactivo y hasta imprescriptible, ya lo cambiaron, ya en el proyecto que se aprobó ya prescribe, pero antes lo tenían imprescriptible, ya tú tienes un problema de presunción virtual de culpabilidad de la persona, porque ellos que van a tener que demostrarlo. Entonces, mi mamá tiene una joya, que es una reliquia familiar, por ejemplo, que es de su tatarabuela. ¿Tú te crees que esos bienes familiares, que son reliquias de hace 60 años, 80 años, tú te crees que tienen documento eso? Ni siquiera los nuevos. Entonces, yo entiendo que la ley pudiera ser efectiva corrigiendo aspectos constitucionales para perseguir la corrupción administrativa. Sí. Estoy bastante convencido de que habrá una utilidad, y en mis entrevistas y en mi video que yo publiqué, que está circulando bastante, yo digo, puede tener utilidad, pero no puede ser creando facultades excesivas que se prestan a abuso. El partido de gobierno que está promoviendo la ley ya tiene personas diciendo que todo aquel que ataca el contenido de la ley o que cuestiona su contenido, incluyendo el cuestionamiento que hacemos los abogados desde el punto de vista jurídico, no por intereses jurídicos, ya están diciendo que todo el que la cuestiona es porque tiene intereses oscuros, porque le están pagando. Entonces, incluso hubo un legislador esta mañana que dijo que son sicarios del derecho. Entonces, yo le preguntaría a esas personas, yo no discuto personas, yo discuto ideas. Yo creo que cuando usted tiene que apelar al insulto, a descalificaciones porque usted se le acabaron los argumentos, yo le pregunto, el mismo Ministerio Público, elegido por esta administración, dijo que esa ley se presta a extorsión. Sí, vi que la magistrada Milagros Germán, Miriam Germán, dijo que se podía prestar a atropello y abuso. Sí. Sí. El mismo Ministerio Público de ellos. No, incluso, Juan Miguel, yo me voy más lejos. Por ejemplo, una mujer con una hoja tan limpia como es la magistrada Miriam Germán, que se vio en el gobierno pasado en un momento difícil, porque incluso hasta le sacaron que su casa, si esta ley existiera, ¿se hubiera podido ver en riesgo bajo ese esquema? Ya ahí yo no me atrevo a especular, quizás sí, quizás no, pero como eso es muy especulativo no me atrevería. Pero es un perfecto ejemplo de cómo personas que no tienen un enfrentamiento franco con el partido de gobierno están de acuerdo en que la ley tiene riesgos. Ángel acaba de emitir una comunicación con preocupaciones constitucionales sobre el proyecto de ley. Abogados que nunca han estado de acuerdo en nada en este país, abogados que nunca han tenido una sola coincidencia intelectual, estamos todos de acuerdo que la ley tiene riesgos severos para la población. ¿Estas leyes para la aprobación no van a vistas públicas? Sí, hay vistas públicas y esta semana de hecho ya arranca el conocimiento del proyecto en la Cámara de Diputados. Pero tenemos otro problema y es que se está aprobando desde el Senado como una ley orgánica, como una ley ordinaria, perdón, cuando debe ser como una ley orgánica. ¿Cuál es la diferencia? Que las leyes orgánicas, desde el punto de vista de lo que llamamos la pirámide normativa, las leyes orgánicas se encuentran por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes ordinarias. Claro. Son leyes que tienen un contenido referente a derechos fundamentales, a funcionamiento de jurisdicciones del Estado Dominicano, por ejemplo, que tiene que ver con procesos constitucionales. Esas son leyes orgánicas. Entendemos que debe ser una ley orgánica y yo personalmente no conozco prácticamente ningún abogado que no esté de acuerdo en esto porque es una ley que afecta a derechos fundamentales, afecta el derecho de propiedad
y de hecho afecta otros derechos fundamentales como el debido proceso, como el derecho de defensa y el derecho de presunción de inocencia. Sí, debe ser una ley orgánica. Hay personas que dicen, no, porque no lo regula. Eso para mí no amerita un debate muy profundo porque a mí me basta con decir, lo regula tanto que puede privar el derecho a propiedad. O sea, lo regula tanto que tú puedes perderlo. O sea, tú quieres una regulación un poquito más invasiva de ahí, no la hay. Sí. No la hay. Entonces, pasó como ley ordinaria en el Senado, en la Cámara de Diputados se va a conocer como ley ordinaria y eso es un vicio de constitucionalidad que hay una alta probabilidad, yo no tengo una bola mágica, pero yo entiendo que hay una alta probabilidad de que una vez aprobado, si se aprueba, sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, lo cual tiene un problema y es que es autodestructivo el proceso. ¿Por qué? Porque si se aprobara como ley orgánica, pero con vicios de constitucionalidad como la retroactividad, como los requisitos excesivos sobre presunción de buena fe y de carga probatoria que implican en cierta forma y de forma indirecta una violación al principio de presunción de inocencia, si eso se recurre en el Tribunal Constitucional, esos artículos con esos problemas constitucionales se declaran esos inconstitucionales y nulos, pero la ley sigue viva. Como va la ley ahora mismo, si se aprueba y se acciona mediante el control concentrado por la vía de la acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional, la ley se va de cuajo entera. Entonces, tenemos varios vicios de la ley y de hecho, algo que la gente no sabe porque obviamente el video que ha estado circulando en el que aparezco yo explicando la ley, la defino y digo las cosas que me preocupan naturalmente. Yo no defiendo mucho la ley, yo digo las cosas que hay que decir, pero la ley tiene demasiados defensores ya, ¿no? O sea, no necesita más gente que la esté defendiendo porque tiene todo un partido de gobierno defendiéndola. Yo le explico el contenido de la ley en base a los proyectos que estaban circulando desde febrero de este año. Por el proyecto que se aprobó, si fue el mismo del 6 de julio, de un informe del 6 de julio, yo creo que ustedes sepan, y esta es la primera vez que lo voy a decir en los medios, que esa ley afecta incluso el derecho fundamental de doble grado de jurisdicción, porque elimina una instancia. El proyecto que se aprobó, si es el mismo del 6 de julio, establece que el proceso de extinción de dominio, quien lo conoce directamente es la Corte de Apelación, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito. ¿Tú sabes por qué eso es grave, Mónica? Porque elimina una instancia, significa que en primera instancia quien conoce la Corte de Apelación y en grado de apelación quien conoce la Suprema Corte de Justicia. O sea, si usted tenía dos formas de atacar la decisión de primera instancia a Corte de Apelación y a Suprema, a usted se le borró una. Y eso implica, naturalmente, una afectación o una limitación, entiendo yo que irracional, del derecho de doble grado de jurisdicción para atacar una decisión de un juez. Nos vamos a ir a la pausa, Juan Miguel, y volvemos con más de este tema. Juan Miguel Castillo Roldán nos acompaña en este programa de hoy. Hablamos sobre los pros y los contras de la ley o el proyecto de ley de la extinción de dominio. Juan Miguel, a mí me preocupa un poco ahora cuando te escucho diciendo que hay un partido, que el partido de gobierno está apoyando esta ley. Yo pienso que dentro del partido de gobierno debe de haber personas, de hecho, Miriam Germán pertenece a este nuevo gabinete, por llamarlo de alguna manera, y ha dicho los problemas de esta ley. ¿Tú te refieres a las cámaras, a los diputados y senadores de este gobierno? ¿Todos están a favor? ¿Podríamos decir eso? Y también me gustaría que en este segmento tú me describieras cuál sería el proceso de si es que contempla esta ley para terminar. Lo comenzaste a hacer, pero más detallado. Sí, mira, el Partido Revolucionario Moderno es el que está impulsando actualmente ese ¿Por qué proyecto. se dice que los Estados Unidos están también presionando para esto? Yo no me atrevo a especular sobre eso porque no me consta, pero naturalmente yo no estoy metido en el Congreso Nacional, ni circulo en ningún partido político, entonces yo realmente no tengo forma de saber
qué nivel de presión existe, más allá de las reseñas de los medios de comunicación sobre las declaraciones de la Embajada norteamericana o del gobierno de Estados Unidos. Pero si hay una presión realmente impropia de parte de un poder extranjero, pues no me consta eso. Yo prefiero limitarme a los análisis que tienen que ver con los vicios constitucionales de la ley y aquellas cosas que pueden funcionar, porque las hay y de hecho mejoraron alguna cosa en el proyecto. Por ejemplo, en el video que circula mío, yo critico el tema de que el mismo Ministerio Público que puede perseguir la extinción de dominio, ellos serían beneficiarios directos de un 15% de los saldos positivos o los bienes decomisados. Eso es gravísimo, porque tú conviertes al Ministerio Público en parte y también en beneficiario del proceso. O sea, claro que tú le añades un incentivo al órgano persecutor más allá de la ley, y es que ellos harían básicamente una recaudación directa por esa vía, y eso viciaría posiblemente el espíritu de la ley. Yo me alegro que lo hayan sacado, pero no sacaron el 3% de los informantes, que siguió ahí. Y quiero, Mónica, que antes de yo irme tenemos que hablar de los bienes abandonados, porque eso de todo yo creo que eso es lo que más me preocupa. Me preocupa muchas cosas, pero la de los bienes abandonados para mí es gravísimo. Entonces, dicho eso, esto es información pública, ha hablado de la extinción de dominio son altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, el presidente de la República, sus ministros y muchos de sus legisladores. Yo escuché una entrevista hace poco de un diputado de un partido minoritario que estaba diciendo un dato muy interesante, porque él está en la Cámara de Diputados desde el año 2020, o sea, él subió ahora. Y él dijo un dato que yo no tenía conocimiento, habría que confirmarlo. Él dice que los proyectos de ley de extinción de dominio que perimieron en el Congreso Nacional fueron propuestos por el PLD y que quien lo dejó perimir fue el PRM. Yo no tengo certeza de si eso fue realmente así. Obviamente, sea cual sea... Pero no entendí, que los proyectos que fueron propuestos por el mismo PLD, ajá, y que quienes lo dejaron perimir por falta de acuerdo para la votación y para ser agendado fue el PRM. Yo no tengo certeza alguna de eso. Eso es una entrevista de un legislador que vi hace unos días. Pero independientemente de quién sea el partido que impulsa la ley, la Constitución no tiene partido. Naturalmente, cuando uno critica una iniciativa que viene de una línea partidaria, eso tiene consecuencias. El partido que lo propone comienza a acusarte de muchas cosas, de que tú respondes intereses oscuros, que te están pagando. A gente que me ha acusado, yo le he dicho que por favor me manden copia del cheque que me están emitiendo para yo poder decir estas declaraciones de crítica a la ley. Pero también yo le digo al partido contrario, que no está apoyando la ley, no cuenten conmigo, porque yo no voy a defender la impunidad. Yo soy el primero que tiene años criticando la administración, criticando la corrupción y los funcionarios deshonestos, porque a mí me duele, al igual que a todos los ciudadanos, ver funcionarios que pasan por la administración, entran en un Corolita y salen con un patrimonio de $1 millón, $3 millones, 5 millones. Yo he visto patrimonio en declaraciones juradas de 500 y 800 millones de pesos, que tú sabes que no hay forma de justificarlo más que por medio de una actividad ilícita en la administración. Entonces, por supuesto que para ese tipo de perfil de delincuentes, a mí me daría más que placer que le aplicaran la ley, que lo decomisaran, con un debido proceso, naturalmente, porque es verdad. Pero esa ley, como está configurada, se presta a mucho más de ahí. Juan Miguel, también hay que tener cuidado cuando nos referimos, por ejemplo, que el mismo presidente de la República está a favor de la ley, porque cuando el presidente Luis Abinader era el candidato y él accede al poder mayoritariamente, él se ve compelido, casi obligado a satisfacer estas peticiones, y la que más se repitió era que le quitaran los bienes. De hecho, recuperemos lo robado. Claro, esa fue una cláusula que todos sabemos que fue la más repetida. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque él quiere honrar esa promesa que hizo. Por eso es que yo inicié este programa hablándole no a los políticos, sino a la ciudadanía, porque muchos políticos PRMistas quieren cumplir esto que ofrecieron.
Pero entonces los ciudadanos somos los que tenemos que tener la cautela suficiente para darnos cuenta que, como tú bien expones, estoy de acuerdo contigo en eso, en que las personas políticamente expuestas, o sea, funcionarios públicos y demás, sí podría aplicárseles directamente esta ley, pero no a otro que nunca ha tenido un puesto público. Claro. Ahora bien, aún a los políticamente expuestos también tiene su peligro, porque otro partido contrario puede acusarlo para simplemente quitarlo del medio. O sea que todo tiene... Sí, tú estás dando un punto muy interesante, y es que queremos que se aplique a ese perfil de persona que ha atentado contra el patrimonio público y contra la transparencia de del Estado Dominicano. Pero yo he dicho muchas veces, y queremos perseguirlo, y es una necesidad histórica. Nosotros necesitamos Exacto. definitivamente que aquí la cultura de la corrupción y la impunidad Claro. se acabe. Entonces, por eso el presidente Pero la pregunta, está a ¿estamos favor de esa dispuestos ley. a sacrificar la Constitución y los procedimientos con los que cometido? Entonces, los ciudadanos tenemos que estar los conscientes fines de esto. justifican los medios. Entonces, yo te decía antes detrás de la cámara, cuando tú empiezas a romper las reglas para perseguir algún ilícito penal, Sí. hay un problema moral, y es que tú no sabes eventualmente dónde frenar. Como dice el americano, you have to draw a line somewhere. Tú tienes que trazar una línea en algún momento. ¿A quién le vamos a dar el derecho, la prerrogativa y la facultad exorbitante de decir dónde se traza esa línea? Porque las reglas que hoy se rompen para perseguir a esos delincuentes, mañana se rompen para otra cosa. Y puede haber un mal uso en contra de la ciudadanía y en contra de la disidencia, de los partidos opositores. Entonces, es motivo de preocupación. Los abogados tenemos yo entiendo que una obligación de participar en estos debates, por una obligación moral, Claro. sin apasionamiento político, partidario, sin intereses ocultos. Los abogados como yo estamos haciendo un uso de la palabra en estos medios de comunicación, en las redes, para conocer el contenido de la ley, que la gente lo entienda, informarlo, porque puede ser importante y útil para decomisar los bienes de los funcionarios corruptos, pero también que se presta abuso. Porque aquí poca gente se atreve a decir públicamente que aquí no hay abuso y atropello del sistema de justicia. Yo quiero saber quién es capaz de mirarte a los ojos, mirar una cámara así y decirle, aquí nunca ha habido abusos, aquí no ha habido allanamientos sin orden judicial, aquí no ha habido propuestas indecentes de un fiscal en su despacho. Porque esas cosas pasan aquí. Fiscales que lleguen aquí con pechito alto y armados y le arman un lío a cualquiera, a ese perfil de funcionarios del sistema de justicia le vamos a dar una ley como esta, que sin delito previo, sin declaratoria de culpabilidad, te permite iniciar un proceso de extinción de dominio contra tus bienes, porque él entiende que tu patrimonio es justificado, sin tú haber sido funcionario, y tú defiéndete, y tú buscas los documentos, Y otra cosa, y tú demuestras tu buena fe. Otra cosa, esto no solamente atenta contra los multimillonarios, esto afecta incluso a las clases medias. Esto afecta a todo el mundo. Entonces, yo quiero hablar, por ejemplo, de los bienes abandonados. No sé si me da el tiempo. Sí, te da el tiempo. Los bienes abandonados es un artículo que se encuentra en el proyecto original de febrero y lamentablemente sobrevivió en el informe del 6 de julio. Cada vez que estoy hablando del proyecto, hablo de ese informe porque todavía no he tenido acceso al que se aprobó en segunda lectura. Entonces, tengo que hablar en base al que yo leí. Sí. Y los bienes abandonados me parece uno de los artículos más irracionales que yo he visto en una ley. Establece que el Ministerio Público puede iniciar un procedimiento de extinción de dominio contra bienes que se consideren abandonados en más de 90 días. No, pero la verdad es... Mónica, ¿tú te imaginas en pandemia cuando aquí no podían venir los extranjeros durante un año completo? No, Gente con o inversión simplemente ilícita. si yo tengo un solar qué sé yo, en la mata de Farfán y no he ido, entonces ellos pueden embargármelo. No. Es que yo no entiendo. Incautación y decomiso contra bienes abandonados con un proceso muy generoso en favor del Ministerio Público para contactar al propietario. ¿Y cuál es el y beneficio de esta ley? y una publicación en un medio de circulación, en 3 medios de circulación nacional o 3 publicaciones. Que puede ser que yo no lo vea nunca. Claro, los inversionistas extranjeros se fuñeron con ese proyecto porque si ellos no atienden su negocio en 90 días, aclaran la... ¿Y de quién fue esta iniciativa? Bueno, ese artículo yo no sé quién lo habrá redactado, pero eso es completamente antijurídico. Los
Pero es que bienes, se supone que el derecho de propiedad no perime. el derecho de propiedad y específicamente el derecho de propiedad inmobiliaria es perpetuo, Por eso no es perime. perpetuo. El derecho de propiedad Se hereda inmobiliaria de generación en no generación. caduca. No caduca. Los bienes muebles se presume su título en favor de su poseedor y hay algunas reglas especiales que tienen que ver con reglas de registro y publicidad para bienes como por ejemplo como los vehículos de motor. Quien es dueño es quien figura en la matrícula del vehículo. Entonces, la posibilidad de crear un procedimiento de extinción de dominio por lo que ellos consideran abandonado, es que no hay que ser ni abogado para eso, Mónica. O sea, me parece irracional. Porque ese artículo ni siquiera supedita la acción contra bienes abandonados por causa ilícita. Es que no importa que sea un bien habido por causa ilícita, basta con que esté abandonado. En la redacción como está ahora, no me crean a mí, mírenlo en el proyecto. Ese artículo no habla de ilicitud. Ese artículo habla de bienes abandonados. Lo que ¿Cuál significa puede que ser el usted podrá objetivo enterarse real? que su finca en Baní, donde usted tiene mango, como usted tiene un año que no va, ya hubo un procedimiento que se llevó a cabo ahí de confiscación y decomiso. Que ya hubo. No, Que habrá. sí. No, que como usted vaya se enterará ya. Exacto. Pero es que, ¿cuál puede ser el objetivo de esto? Que la gente atienda lo que tiene, pero eso no es problema tampoco. No, yo me puedo imaginar que el objetivo de este tipo de artículo era perseguir esos bienes abandonados por narcotraficantes o por funcionarios corruptos que quedan en estado de deterioro y abandono y que porque la persona ha sido, digamos, condenada, obviamente hay que disponer de esos bienes, esos yates lujosos Entonces que está quedan mal, sin dueño. entonces simplemente está mal redactada la Sí, está ley. mal redactado, sí. Entonces que la arreglen. Esas villas, esos apartamentos, esos yates, esos vehículos que quedan abandonados porque como la persona fue condenada ya, quizás, lo que hace es que se deterioran y esos recursos podrían perfectamente utilizarse en beneficio del Estado con un decomiso basado en que su propiedad es ilícita. Me imagino que fue pensando en eso. Me imagino que ese es el espíritu de la ley. Como está redactado, se presta a muchísimas cosas más. Pero sin embargo, podría quedarse así y entonces traer todos los problemas que tú estás diciendo. Claro que sí, claro que sí. El proyecto de ley, el tema de bienes abandonados, la retroactividad, eso que sobrevivió lamentablemente en el proyecto que se aprobó, ellos corrigieron lo de la imprescriptibilidad. Yo entiendo, ¿y por qué yo quiero hablar de la imprescriptibilidad? Por lo siguiente, tú me preguntas a mí si yo entiendo que la corrupción administrativa debería ser imprescriptible, yo te voy a decir que sí, yo creo que sí. Yo creo que si usted robó al patrimonio público hace 30 años, usted debería poder ser perseguido hoy. Yo estoy de acuerdo en eso. El problema de esta ley, cuando habla de imprescriptibilidad, pero entiendo que se cambió, es que no es un juicio a la comisión de un delito de corrupción, como la prevaricación o la colusión. Es la extinción de dominio. No es el delito per se, porque no está juzgando el delito. ¿Me entiendes? Entonces, esta ley, en su contenido, en las leyes modelo, en las explicaciones, se refiere permanentemente como un procedimiento de naturaleza civil. Civil. Eso es todo menos civil. Quien investiga es el Ministerio Público, que es parte del sistema de justicia e investigaciones penales. La consecuencia de privación de derecho de propiedad es una consecuencia punitiva, es un castigo al patrimonio de la persona, porque la cosa inanimada tiene un propietario o una persona que se presume propietario. Por tanto, la cosa es un bien y ese bien corresponde a un patrimonio y el patrimonio corresponde a una persona, jurídica o moral o física. Por tanto, tiene una consecuencia punitiva contra el patrimonio de la persona. Eso es penal también. Pero también la razón por la que se extingue el dominio de una cosa es un ilícito penal. Y quien comete el ilícito penal es la cosa, es la persona. Y hay que demostrar que la persona ha incurrido en un acto ilícito que ha dado origen a esa riqueza ilícita. De civil ahí no hay nada. Penal, penal, penal. Explicando así claro, para que lo entiendan. Entonces, sí, esa ley tiene un corte penal, se presta abuso y todos esos temas hay que corregirlo urgentemente en la Cámara de Diputados para tener un proyecto que más o menos se sostenga. Y aún así yo creo que va a haber problemas porque
tendría que devolverse al Senado para que se conozca como una ley orgánica y poder agotar un procedimiento como manda la Constitución. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, Juan Miguel, para que tú brevemente ya en el último segmento expliques entonces cuál es el procedimiento que va a agotar ahora en la Cámara de Diputados y si tiene que volver al Senado, entonces ¿cómo se haría esto? Volvemos de inmediato. Juan Miguel Castillo Roldán nos acompaña y hablamos de la ley de extinción de dominio, pues el proyecto de ley que ahora va a la Cámara de Diputados. Justamente esa es la pregunta, Juan Miguel, ¿cómo, a partir de ahora, qué es lo que falta? ¿Cómo se conocerá en la Cámara de Diputados y si tiene que volver por alguna razón a la Cámara de Senadores de nuevo, cómo será esta articulación? El proyecto de ley fue aprobado en primera lectura en el Senado, luego fue aprobado en segunda lectura. El proyecto que se trabajó, bueno, los informes que yo consulté hablaban de 3 proyectos y encontré en la página del Senado una decisión de diciembre de 2021 que hablaba de fusión de proyectos. Entonces, el proyecto ahora mismo es uno, aprobado, pero está basado en varios documentos, ¿verdad? Entonces, fue aprobado en segunda lectura. Si fue el proyecto que es de fecha 6 de julio y que yo consulté, tiene algunas cosas que son mejores que el proyecto original, otras que son peores, como por ejemplo la limitación del doble grado de jurisdicción que yo explico ahorita, y el tema de la eliminación del 15% en favor del Ministerio Público. Gracias a Dios se fue eso, sí. Pero quedó el de los denunciantes, y cosa que yo no apoyo. No. Ese proyecto entonces... y también no incluye la elusión fiscal, también, por cierto. Cuando consulté los ilícitos, que ahora son más amplios, no incluye la elusión fiscal. Para que sepan de qué estoy hablando, el proyecto original establecía la causa de extinción basado en ilícitos y nada más bien como 4 o 5 ilícitos. En el que se aprobó ahora, si fue ese, es una lista mucho más larga. A mí me gusta más esa... Y no incluye la elusión fiscal. No está la elusión, salvo que la haya incluido y yo no tenga el documento correcto. Entonces, a mí me gusta más una lista taxativa porque da más seguridad jurídica, ¿ok? Salvo excepciones, que yo entiendo que no deberían estar ahí, pero bueno. Entonces pasó a la Cámara de Diputados y tengo entendido que las sesiones de discusión arrancan esta semana. Si se aprueba en Cámara de Diputados... ¿Cuánto dura más o menos esto, usualmente, estas aprobaciones? Porque muchas veces se suspenden. Son muy relativos. Yo he visto, bueno, la reforma constitucional de reelección. Sí. Eso se cocina súper rápido. Ahí sí es bueno. Sí. Pero no, tú puedes ser desde 2 o 3 semanas hasta meses. Eso es impredecible. Si se aprueba, entonces lo que faltaría es el envío al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo pudiera, en ese caso, observarla. Si la observa, vuelve al Congreso Nacional. Si la aprueba, entonces entraría en vigencia luego de lo que se conoce como una vacatio legis, que puede ser legal, o sea, de derecho común. ¿Esto cuánto dura? Bueno, normalmente, si es la de derecho común, la entrada en vigencia se cuenta a partir de la publicación, no de la promulgación. O sea, el presidente de la República promulga y envía publicación. O sea, el medio de publicación oficial es la Gaceta Oficial y o los medios de prensa, pero siempre se inscribe en la Gaceta Oficial como medio oficial de publicación de las normas. Ahí se publica todo. Pero eso sería 24 horas o 48 horas, si es para la capital o para el resto del país. Pero también las leyes pueden introducir vacatio legis mayores. Hay 2 tipos de vacatio legis que se utilizan mucho. ¿Qué es el tiempo entre que se publica y se aplica? Sí, el vacatio legis es ese tiempo que transcurre entre el momento de publicación y la entrada en vigencia. Sí. O sea, está suspendida su entrada en vigencia. Hay 2 que se usan mucho. Es la de un tiempo determinado, entrada en vigencia 6 meses, 1 año, 2 años a partir de su publicación. Sí. Hay otro mecanismo que se utiliza mucho y es esta ley entrará en vigencia a partir de la aprobación de su reglamento de aplicación. O sea, los reglamentos de aplicación muy normalmente, o sea, esto es la mayoría de los casos, son aprobados por el Poder Ejecutivo porque la Constitución Dominicana, cuando habla de las facultades del Presidente de la República, como cabeza del Poder Ejecutivo y como jefe de Estado, tiene la prerrogativa de aprobar y publicar reglamentos. Entonces, a veces las leyes, para garantizar que cuando entren en vigencia ya tengan un instrumento reglamentario que viabilice su implementación, supeditan la entrada en vigencia a la aprobación de un reglamento.
Esos son los dos mecanismos para entrar en vigencia con vacacio de leyes, sí. Bueno, es bueno también puntualizar, Juan Miguel, por ejemplo, en el caso mío, que llamo a analizar todo esto, este proceso, no es que yo no esté de acuerdo, por supuesto, a que al que se llevó algo lo devuelva. Yo creo que eso es fundamental y por eso luchamos todos. Todos estamos de acuerdo Es en eso. Ahí simplemente no hay que, desacuerdo. ¿cuál es tu desacuerdo puntual en este minuto que nos queda? Desacuerdo puntual, que debe ser una ley orgánica. Eso, yo hablo por mí y yo hablo por la inmensa y abrumadora mayoría de la comunidad jurídica. Incluso abogados que son legisladores, que no son de los partidos mayoritarios, están de acuerdo con mi planteamiento. Debe ser una ley orgánica, eso no admite mucha discusión. La retroactividad hay que eliminarla. Pero entonces ahí viene un no porque problema, yo no quiera que se persiga. Pero ahí viene un problema que se ofreció al país, que era que los corruptos anteriores tienen que devolver Pero que las tienen, promesas y políticas. entonces no tendrían que Las promesas devolverlo. políticas son muy habituales que se hagan en campaña, pero tú no puedes hacer promesas políticas que impliquen violación a la Constitución. Las leyes son retroactivas, son irretroactivas, y eso es un mandato constitucional, no porque lo diga Juan Miguel u otros abogados, es irretroactivo. Entonces, retroactividad, el tipo de ley, los requisitos excesivos de presunción de la buena fe, eso es abusivo. Eso es abusivo. Los bienes abandonados, eso también hay que cambiarlo. Yo lo sacaría. Sí, yo lo sacaría. De plano, porque eso no tiene arreglo. Entonces, yo le invitaría a la Cámara de Diputados que conozcan este proyecto con un sentido de responsabilidad y que cada artículo tiene que ser leído y reformado para responder a la ley sustantiva. Ahora, yo veo aquí un problema en todo esto que señala Juan Miguel y es la retroactividad, que aquí hay una sed de que estas personas devuelvan lo que se robaron, entonces habría que buscar otro mecanismo para que ellos los devolvieran, aunque si esta ley no es retroactiva. Juan Miguel, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por todas tus explicaciones. A ti, Mónica, un placer siempre. Interesantísimo. Y señores, nosotros llamamos a la comunidad, a ustedes, los ciudadanos, a que no nos dejemos llevar por el impulso inicial, que analicemos las cosas hasta donde es debido, para que después no nos lamentemos. Será hasta la próxima.